Hoy en Personalidades nos acompaña una mujer que reconoce su voz como instrumento de trabajo, una artista de la música, una mujer que viene a regalarnos unas palabras que seguramente apapacharán tu alma, una mujer con una trayectoria muy importante dentro de la música de Guadalajara, siendo parte de bandas de gran trayectoria y que hoy viene a demostrar que no solamente es la voz, no solamente es la belleza, también se trata de lo que carga en su interior. Con ustedes, hoy en Personalidades, Valentina González. Muchas gracias, muy bien, ¿y tú? Qué gusto. Bien, también, mira, muy contento, Me emocionado de poder alegra mucho. platicar contigo. Estamos conociéndonos un poco y bueno, primero que nada, agradecer por estar con nosotros este día en Personalidades. Muchas Gracias por estar gracias. aquí. Un placer. Oye, con muchas ganas de platicar, de conocerte, pero como lo dice el eslogan del programa, Ujú, contamos historias y vivimos emociones ujú. y creo, con lo poco que nos hemos podido conocer, porque no tenía el gusto de conocerte al menos en persona, que se va a lograr el objetivo de una manera muy, no muy fácil, sino muy orgánica, le llaman ahora. Total. Sí, Así sí, es. sí, exactamente esa palabra tenía en la mente, así que muy buena sincronía. Muchas Es gracias. correcto. Oye, Valentina, pues bueno, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y pues cuéntanos un poquito de ti. Sabemos un poco de tu historia. Sabemos que la música es parte de tu vida. Hay un montón de cosas que no sé si la gente que nos esté viendo lo sabe. E incluso quien no nos conocía anteriormente pueda saber de ti. Pero platícanos de ti. Te veo muy tranquila, muy centrada, muy relajada, le dicen ahora muy zen, pero siempre ha sido así. Valentina desde morrita ha sido así de tranquila o en sus inicios, cuando era una Valentinita, Oh, era, era vaga, era inquieta, hiperactiva. Cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu historia. claro, pues creo que siempre fui, o sea, no soy solo tranquilidad, obviamente elijo y decido qué energía es requerida, lo cual, pues ya desde una manera consciente es consecuencia de mucho trabajo y observación y conciencia, incluida la meditación, que Ok. recomiendo como nada. Después de respirar, eh, meditar creo que es la segunda mejor cosa que puede hacer uno por uno mismo. Pero también cada quien incluso experimenta esos espacios meditativos en distintas actividades. No es que Ujú. solo se trate de sentarse así, ¿no? En flor de loto y poner la mente en blanco. Entonces, sí, creo que desde niña había como una gran conciencia. Sí, creo que de algún modo sí soy como un alma medio vieja, medio que ya ha dado sus vueltas en múltiples encarnaciones y reencarnaciones. Sí era la niña que su mamá, o sea, de bebita, así 7 de la noche, dormida, nada más me decía: "Ya te vas a dormir". Yo me dormía, me despertaba a las 7 de la mañana al día siguiente, prácticamente no lloraba, tranquila, Qué tranquila. chido. Obviamente, pues, en la vida pasan muchísimas cosas que, pues, alteran también el sistema nervioso. También la tercera cosa que recomiendo es buscar lo que sea necesario para regular el sistema nervioso. Yo personalmente recomiendo una llamada terapia neural que tiene que ver con los puntos clave de desde la coronilla hasta Ujú. el coxis, con pequeñas inyeccioncitas, ¿no? Como de un tranquilizante, solo para como regular el sistema nervioso y pues sí, como todo el sistema de la columna. Em, en caso que ya sea como una intervención más grande, pero em, pues sí, o sea, en general creo que hay una parte mía que ha mantenido como siempre una parte equilibrada
importantísimo decirlo, soy Libra, eso ayuda bastante. Entonces, pues sí es parte de mí, pero pues obviamente me han pasado cosas y obviamente pues muchísimas personas podrán tener experiencias diferentes y también tengo un lado chistoso y desmadroso y más alegre o más payaso, etcétera. Pero solo cuando se requiere, ¿no? Pero sí, pues procuro que sea, digo, igual también puedo ser la que está haciendo como el chiste, la interrupción con el chiste, ¿no? Pero, o con la canción, ¿no? Así como que, esa canción. Pero bueno, en general estoy en un muy bonito lugar de mi existencia y de mi ser. Oye, ¿y cómo describirías tu niñez? Pues compleja, em, también muy abundante en conocimiento. Tuve padres y una familia que cada uno desde distintos lugares posee información muy valiosa y maneras de ver el mundo muy valiosas. Yo creo que una de las más importantes fue tener, en el caso particular de mi madre, un amor profundísimo por el país, por México, por su historia, por su cultura, por sus manos artesanas, por su legado. Entonces empecé ya con un gran amor por este país y eso sí em, es un eje en mi existencia. Y pues por la labor que desempeñaba, pues estuve siempre rodeada de mucho arte, de mucha belleza, pues de gente muy interesante, con mucha sabiduría. Em, entonces, pues por ese lado, pues dichosa, muy rica, una infancia muy rica, pero pues también con muchas complejidades y con otro montón de retos que pues luego son los que años después uno tiene que irse con mi guía, compañera de terapia neural, Svaide, se llama, para quien me quiera preguntar el dato, encantada de pasárselos. Ella es médico general dentista y bueno, practica este tratamiento, ¿no? Que pues, se aplica, te digo, como una especie de acupuntura, por decirlo así. Entonces, bueno, pues sí, eventualmente uno tiene que hacer esa chamba, ¿no? Para subsanar lo que se desajustó en los distintos momentos de la vida, ¿no? Que pues sí fueron unos primeros 7 años, pues también con muchas complejidades que pues sí son propias de muchas vidas, pero pues tampoco de todas, por suerte. Y pues luego hay que atenderlo porque pues obviamente dejan consecuencias. Y pues también es parte de lo que nos toca para crecer y aprender y madurar y venir a hacer esta experiencia humana que evidentemente pues firmamos para hacer y por eso estamos aquí como almas. Oye, en este momento tienes definida una filosofía de vida. Digo, te veo y seguramente sí, Mm, pero ¿pudieras compartir cuál es tu filosofía de vida? Pues no tengo como etiquetas per se como o dogmas. eh, Definitivamente pues la decolonialidad sí es un eje fundamental que al final es solo un nombre para explicar también un proceso histórico, pero en realidad tiene que ver con priorizar la vida de todo y de todos por encima de todo y de todos, ¿sabes? Entonces, ya como que pues a veces sí para ser más gráfica en la imagen, Ujú. en el sentido de comunicar la idea, pues sí puedo usar un término como de colonial, pero en realidad pues es eso, es como pues un amor y un respeto por la vida, una gratitud inmensa por la vida y un amor incondicional por absolutamente todo y todos, incluso las personas que a veces parecieran no ser merecedoras de aquello Ujú. que desde nuestra perspectiva es amor, ¿no? O sea, me refiero a quienes de verdad causan guerras y malestar colectivo, pero si algo entiendo también como librana es que todo es un balance y no hay manera de disfrutar de la luz sin la sombra y no hay manera de que el sol tenga sentido si no hubo una noche previa. Entonces,
al final ese balance, aunque sí a veces la humanidad lo ha llevado a lugares que considero absolutamente innecesarios, em, pues también es parte de ese aprendizaje, ¿no? Somos una especie que si bien hay muchos huecos en la información de cómo llegamos a ser lo que somos, pero hay una parte que está como en su pubertad, por decirlo así, y pues eso implica prueba y error para muchas cosas y pues en eso estamos, aprendiendo a hacer, ¿no? Incluso desde la decolonialidad, pues como después de haber sido como totalmente programados en la fascinación por el eurocentrismo, por ejemplo, ¿no? Por el judio-cristianismo, pues empezar a cuestionar y decir, bueno, ¿y qué había aquí antes, no? ¿Por Ujú. qué no amar el origen? Por algo existía, ¿no? Y estaba lleno de riqueza y no todo son sacrificios humanos, ¿sabes? Entonces, creo que es como también ese proceso es como el del amor propio, ¿no? Es como, ¿y por qué me odio, no? ¿Por qué no me gusto? ¿Por qué pienso que otra cosa es mejor que yo o mejor que mi familia o mejor que mi contexto, mi entorno, mi origen? Comer tortillas. Es como porque una baguette va a ser más importante, ¿no? En esta jerarquía que ha impuesto el capitalismo y el poscolonialismo. Y no, todo tiene un lugar y un sentido. Y hay cosas que hacen más sentido que otras, obviamente. Que tienen Definitivamente. que ver pues con que abonen a la vida, ¿no? Fíjate que regularmente empiezo las entrevistas hablando de la niñez, por ejemplo. Ahorita te voy a hacer una pregunta que luego esto en Reels ha causado ahí como mucho movimiento. Ujú, Pero antes de ir a eso, me gustaría, es la primera vez que lo pregunto así, ujú, gracias. eh, ¿te reconoces en alguna vida anterior? Es decir, justamente hablamos de la niñez, pero Ujú, antes de llegar a esta vida con este cuerpo, con la experiencia que tienes ahora, ujú, ¿te reconoces tú en alguna vida anterior? Es decir, esto, o sea, tal vez yo fui o ujú. yo viví en algún lado, por eso tengo Sí, este gusto, por eso sí. tengo este conocimiento sin nunca haber leído sobre esto. Ujú. Estoy literal en el proceso de juntar el valor de abrir mis registros akáshicos Ajá. o ir con una especialista por si también luego hay por ahí en las personas que accedan a esta, pues a esta transmisión y tengan su gallo Ajá. para, pues sí, acceder a vidas pasadas, por favor, dejen sus datos. Ujú. Em, He intuido algunas cosas, pero no tengo Sí, certeza. claro. Y, por ejemplo, tengo una foto de niña, que esa creo que sí la tengo en Instagram, en la que tengo una pijamita china. Ujú. Y tengo ahí como 4 años, y además, o sea, como que es una foto que me gusta muchísimo de mí porque, pues, esto que te digo, ¿no? Como, pues, después nos pasan muchas cosas y, pues, esas cosas nos van marcando, ¿no? Emocionalmente, físicamente. Entonces, es una foto en la que todavía como detecto esa absoluta autenticidad y esa seguridad total y ese amor y esa dicha, y entonces tengo una sonrisa así como súper espléndida y estoy con esa pijamita de chiquita. Y siempre, o sea, sí detecto que hay algo, sea de China, sea de Japón, que, pues, en Okey. algún momento yo creo que sí me atravesó en alguna encarnación, porque sí es como algo que recurre, ¿no? Y que, pues, también en mi familia, ¿no? Como mi abuelo y mi tío se fueron a estudiar a China y como cosas muy específicas, Okey. ¿no? Como la medicina china siempre ha estado muy presente, en fin, como que sí por ahí intuyo que algo pudo haber. Pero sí que estoy en el proceso nomás como de decir, bueno, okey, lo averiguo hasta las vidas que pueda averiguar y después, ¿qué voy a hacer con esta información? Entonces, Ujú. ahorita solo estoy como también como trabajando tanto mi conciencia como mi inteligencia emocional o mi propio sistema nervioso, incluso para recibir esa información, es decir, como, ¿me Sí. va a ser útil o solo me va a hacer ruido o me va a sacar de onda o me va a sugestionar para algo, ¿no? Sé que va a ser para bien, sé que por algo sucedería, si no, no sucedería.
En todo caso, también confío en eso, pero definitivamente sí que me leíste tal cual y sí que estoy en ese de que pude haber sido en otra vida y cómo se relacionan personas que están en mi vida ahora, ¿no? Ujú. Que eran en otro momento, ¿no? En otra encarnación. Ujú. Sí, yo también recientemente he estado como indagando un poco acerca de esto y yo descubrí, yo tengo desde los 15 años, yo a los 15 años descubrí esta cosa del micrófono y la comunicación y el radio específicamente, a mis Ujú. 15 años. Pero cuando yo llegué en mi primera experiencia con el micrófono, lo primero que se me ocurría, que venía a la mente, siempre fue la época de oro del radio, que estamos hablando de los años 50. De la XW. Exactamente, Qué padre. de cuando las familias se reunían los domingos en la tarde, Sí. no había televisión, no había telenovelas, y Ujú. todos se ponían a escuchar una radionovela y era el momento en familia que pasaban y cómo la magia del radio podía hacer que la familia se reuniera y que se emocionara. Y era lo que yo sabía. Pero años después, es decir, ahora, hace tiempo, yo decía, bueno, ¿y de dónde me nace esto? Ujú. Porque es una época que ni siquiera mis papás vivieron. Ajá. ¿Por qué lo tengo tan presente? ¿Por qué tengo este gusto? Porque cada vez que estoy frente a un micrófono es como reencontrarme con. Y entonces, digo, en esta cuestión de comenzar como a indagar sobre esto, digo, pues seguramente en una vida pasada Ujú. que estuve muy cercano a esta Ujú. y tuve, sí, estuve involucrado con el radio, con los micrófonos y con todo esto. Es la única explicación que le encuentro porque Ujú. no sé de dónde me vino, no sé esta idea de dónde nació y la Ujú. primera experiencia al micrófono fue, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que me apasiona hacer Ujú. y que seguramente como muchos, no sé, incluso como tú, Ujú. pues que a veces no hay ganancia, es pura pasión. Ujú. Es, ahora sí que literal es por amor al arte, ¿no? Y Ujú. entonces por eso he estado como involucrado en esto y bueno, te escucho hablar, hablamos de instrumentos, ahorita nos vas a decir un poquito más sobre los instrumentos y digo, bueno, pues ¿de dónde entonces le vendría Ujú. este gusto, esta pasión, este Total. interés para Ujú. descubrir lo que ahora hace Valentina, ¿no? Sí, sí, total. Oye, Valentina, vamos a la pregunta que te decía que he hecho varias veces y y que luego no sé por qué sucedió con Gumaro, que acaba de pasar el programa. Eh, ¿Cómo te decían de chiquita? ¿Siempre ha sido Valentina? Sí, sí, bueno, mi abuela de repente sí me decía así como Tintinita o como Tintina, como variantes muy amorosas, pero en general sí, sí, Valentina. Por ejemplo, si ya no hay quien te hable así o sí. No, no, yo creo que mi abuela fue la última, Y sí. escuchar lo que te hace. Pues es lindo. Digo, pues sobre todo como de su voz, ¿no? Como tanto amor. Y pues sí es como bastante musical, ¿no? Entonces, pues sí, pues era bonito, ¿no? Era algo muy amoroso. Oye, ¿a los Mm. cuántos años o encontraste la música o cuál fue la primera pasión que recuerdas? Ese primer contacto con algo que dijiste, esto me gusta, esto me gustaría hacer, Ujú. no lo sé hacer, pero quiero seguir haciéndolo. ¿Qué Claro. fue eso primero o si fue la música a los cuántos años? Sí. Pues las certidumbres del camino se manifestaron muy temprano en mi vida, a los 3 años. Ya empezaba a tener como los atisbos de lo que sería mi pasión y ahora que lo resignifico desde el lugar en el que estoy, pues mi misión. Pues ahora sí ya entendí que a eso vine. Más allá de una industria, ¿no? Vine a ser un instrumento, tal cual. ¿Y cómo se dio ese momento? Pues vengo también de una familia súper musical Ujú. y muy consciente de la relevancia que una educación musical a temprana edad puede generar en las personas como, pues, como un derecho de vida.
como pues en el Calmecac, en los espacios de educación prehispánicos, principalmente en el caso mexica, pues la música era pues tal cual un derecho de nacimiento, ¿no? Entonces es pues parte de formarnos como seres integrales, que a su vez pues somos parte intrínseca de la naturaleza misma, ¿no? Y que no somos distintos de un pájaro o el viento en el sentido como de generación sonora. Ujú. Y pues buscar esa relación armónica es fundamental para tener un corazón abierto y un sistema nervioso regulado. Entonces siempre estuvo ahí, siempre, o sea, te puedo decir, mi abuelo cantaba increíble, o sea, todos en mi familia materna sobre todo eran o son muy afinados, muy musicales. Yo entré a una escuela infantil a los, pues, 3 años por ahí, con el sistema ORF. Entonces, pues, desde chiquitita fue como absoluto, tanto en el contacto con instrumentos, principalmente de percusión en esta escuela. No era un rollo como de pequeño Mozart, ponte a Ujú. desarrollar habilidades prodigiosas en el piano, no, era realmente una dinámica, pues como es el sistema ORF, más de juego, ¿no? Más intuitivo, más orgánico. Y por otro lado, pues yo empezar a descubrir mi voz, ¿no? Darme cuenta que eso era lo que me gustaba. Entonces, pues tengo desde chiquitita, de hecho, en mi primer disco, que se llama La Valentina, porque mi nombre viene como consecuencia de la canción tradicional mexicana de la Revolución Mexicana llamada La Valentina. Ujú. Em, Tengo al final, en un hidden track, en un track escondido, como parte de el mero final de la última canción que se llama One, Uno, que pues habla finalmente sobre la unidad, pues como somos Ujú. todo una misma entidad de conciencia. Ahí está una grabación donde está mi papá y mi mamá, yo chiquitita, o sea, y sí, no me acuerdo porque si alguna vez me dijeron ahorita no me acuerdo qué edad exactamente tenía, pero pues entre el año y medio y los 2 años, yo creo. Y ahí me están como preguntando, o sea, como pidiendo que cante la Valentina, ¿no? Entonces, pues luego si te das un chance y quienes estén escuchando y tengan curiosidad, van al track, está en cualquier plataforma digital. Ese disco sí salió solo como Valentina, todavía no le ponía el apellido, Ujú. pero como Valentina, el disco La Valentina y el track One, o sea, O-N-E. Y al final empieza este diálogo de mi padre y mi madre, yo con una voz ronquísima que tenía en esa época, sí, bro, que parecía Ana Sofía, no es cierto, sin tirarles carrilla. Y después mezcló algo que fue muy laborioso, que fue desmantelar una cajita de música donde Ujú. estaba el bolero de Ravel, Ujú. nota por nota, y luego armonizar cada nota para crear una base armónica para que la Valentina adulta Ujú. del pasado, del 2006, 2006-2007, que estaría grabando el disco, finalmente sale 2007, cante la Valentina sobre esa Ok, base. Entonces, todo un viaje ahí de ok, ok. artesanía sónica, de la mano de mi colega de, pues, por lo menos los 2 primeros álbumes, que fue Armando Chong, que Mm. bueno, pues también colabora con Cuca desde Sí, hace sí, sí, muchos claro. años y pues bueno, yo estuve también en el musical de Doctor Frankenstein de José Forst, entonces pues también ahí trabajamos juntos, ¿no? Pues como el ingeniero de consola y pues yo cantando, haciendo un personaje que se llama Agatha. Ujú. Sí, sí, sí. Así que pues esa es un poquito la Que historia de que pues esto, me empecé muy chica. no, y hay un montón de cosas que platicar. Em, ¿Cómo era Valentina en la escuela? ¿Era estudiosa? Mm, Niña de 10, cuadro de honor, escolta. Todo, sí, todo. Y además, cagada. O sea, Ah, además, un payasito.
Entonces, un combo muy chistoso. O sea, mi mamá siempre me dice, o sea, los reportes, era así como, excelente Ujú. alumna, así, increíble desempeño, pero, Ajá. cómo cotorrea. Así de que sí, ahí sí también, pues es parte. Ahora sí que como dicen a veces, sí, ay, que, cómo me gusta ay, como, pues sí, como tu actitud, así Sí, como tu de que son chispa, ¿no? todos mis traumas, ¿no? Así como sublimados, alquimizados en este hermoso payaso. Pero sí, entonces todo eso, todo eso. Ya después, ya en la prepa, sí ya le solté muchísimo. O sea, sí, ya dije ya. Pues es Y que ya empecé en la música. O sea, yo ya estaba ahí. O sea, yo ya había días que ya me desvelaba, ¿saben? Así de que ya tenía shows a las 11 de la noche. O sea, sí, ya me autoexplotaba en el rock and roll, en la Peña Cuicacali, en todos esos lugares de los pues 80s, 90s, que fueron bien importantes en Guadalajara, ¿no? Y a mí ya me tocó pues la parte, sí. pues semifinal, todavía estuvieron bastantes años activos antes de que ya terminaran de desaparecer por completo, pero sí, entonces pues sí, ya ahí ya tenía mucha claridad de que la música iba a ser lo mío, entonces pues había ya, ¿no? Temas académicos que ya no me eran tan relevantes. Pero aún así, todo lo que me gustaba lo hacía muy bien. Si me gustaba la clase de historia, lo mejor, si era filosofía, lo mejor, o sea, como lo que realmente me apasionaba, ¿no? Ujú. Pero lindo. Y justo, digo, seguramente te descompusiste, entre comillas, un poco, pues por la gente que te encontrabas en la escuela y los amigos de los que iban en la escuela, porque antes de una banda que ahora se llama No Tiene la Vaca, que ya tiene 26 años de trayectoria, había una banda que se llamaba Manuela Cotidiana, que eran prácticamente los mismos y eran tus amigos. O sea, así como Sí, la ven, guapísima, qué hermoso, elegante, muchas con una gracias. voz melodiosa, tenía unos amigos como el Huicho y el Mike, no puede ser, ¿vale? El Tito, el Igual sí, Costeño. traía mi camiseta y mis botas y ahí también para echar el slam. Sí, sí, sí lo hicimos alguna vez. Tuviste una época en donde compartieron, ¿no? Con el buen Huicho. Huicho ya Sí, también estuvo acá en sí. entrevista. Sí, pues todos los No Tienen la Vaca originales, pues sí fueron mis cuates, mis amigos. Y pues sí, era realmente la bolita principal con la que cotorreamos en esos tiempos. Y pues súper bonito, pues te digo, grabar con ellos, grabar en Manuela Cotidiana, una canción que ya también nos recordarán ahí quien lo vea, el Huicho o el Costeño, ¿cómo se llamaba? Porque ahorita no me puedo El acordar. Costeño, José, el Pepe. Ujú. La rola que nos digan cómo se llama, la canción. Sí, No, ni te acuerdas, no ¿verdad? me puedo acordar, pero sé que, o sea, en cuanto me lo digan, me decir, claro, o sea, nomás ahorita no puedo acceder a ese archivo, porque pues sí, también ya son muchos años. Sí. Pero hace poco, te digo, volvió, no me puedo acordar si alguien me la envió o algo por el estilo, pero sé que volvió hace no demasiados años. Wow, qué loco, qué momento, qué recuerdo. Sí, pero bueno, o sea, te digo, más allá de eso, sí es como que yo ya pues tenía como más claras mis prioridades y pues ya como si había algo en las materias que no me resultara súper interesante, pues también. Justamente ya ahora también desde mi mirada de colonial, pues sí entender el sistema educativo como, o sea, sí está canijo, o sea. ¿Qué opinas del sistema educativo, por ejemplo? Porque es una plática que he tenido recurrentemente acá, Ujú, de mismos invitados que justo no tenían a lo mejor esas aptitudes como tú, pero no era precisamente por, mejor dicho, no tenían esos intereses, pero no era porque no tenían esas aptitudes, claro, simplemente porque no tenían el porque interés qué hueva, sí, en lo claro. que se mostraba. Y hemos platicado sobre que mucho tiene la culpa el sistema educativo. Muchas Total. veces no es ni siquiera tanto, eh, a lo mejor sí la formación del educador, porque a final de cuentas está envuelto en un mismo sistema educativo, pero a veces ni siquiera es eso, es como con los doctores. Ujú. También hay muy buenos doctores que desafortunadamente tienen que estar involucrados en el sistema de salud en el que actualmente estamos y eso los lleva a que parezca que no tienen un buen desempeño o un Una buen servicio, ética. Ujú, igual que los maestros, ¿no? ujú. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, del sistema educativo en el que estamos
envueltos. Claro. Híjole, pues lo que voy a decir, sí, espero que no me persiga la CIA, pero, o sea, la síntesis de esto, mi querido Jonathan, es una frase que no recuerdo ahorita cuál de estos millonarios originales la decía, Ujú. si era Rockefeller, uno de estos. Pero, o sea, es una invención, como dicen, para quitarle a los hijos a las madres y poderlos programar con la información que al sistema les sirva. Entonces, pues, es eso, ese es el motivo de su existencia en el sentido actual, ¿no? Ujú. Em, Obviamente hay mil aristas de analizarlo, ¿no? Y decir, bueno, hablamos de la Universidad de Salamanca o hablamos de los griegos, o sea, Ujú. obviamente la necesidad de convocar los saberes en un espacio, pues ha sido algo fundamental de la historia de la humanidad, ¿no? Igual que las bibliotecas y mira cómo le fue a la de Alejandría, ¿verdad? Amén de los códices prehispánicos en Mesoamérica. Pero el sistema educativo como lo conocemos es un sistema de control masivo brutal. Hay excepciones. Yo después de este periodo donde coincidí con todos estos amigos de No tiene la vaca, entré a Signos, que es una escuela pues más alternativa, por decirlo así, y le agradezco todo. O sea, existen proyectos que son más amables para las infancias, para las adolescencias, y celebro mucho que existan, pero pues finalmente tenerte que levantar a las 6 7 de la mañana para ir a un lugar todo dormido a que te enseñen matemáticas y después toquen un timbre como en una fábrica, que pues por eso es by design, eso es parte del diseño, así tal cual, de cómo se escribió, cómo tenían que ser las escuelas. Em, y luego comer, como buen obrero, ya me eché mi lonche y ahora vamos a seguirle. Entonces, pues obviamente el diseño es fatal, pero hay propuestas en la educación contemporánea que pues eso, son más amables y tienen pues incluso hasta materias que a una persona como yo le pueden resultar más interesantes, ¿no? Como barro, ¿no? Cosas así que de repente dices, ay, qué padre, ¿no? Como no nada más tener deportes, ¿no? Pero pues hay mucho que hacer y decir. Obviamente la pandemia replanteó pues como el homeschooling, ¿no? O sea, ser y poder ser, digamos, como educado en lo básico en casa o los padres que asumieron esa chamba y que muchos ya se quedaron en ese formato, pues también. Ahora sí el tema pues es la parte burocrática, ¿no? Después es como, bueno, ahora necesitas el papel tal para que te den tal beca o tal Ujú. chamba si quieres como avanzar en estudios académicos como tal para tener una maestría, un doctorado, em, etcétera, ¿no? O un empleo que requiera sí o sí de este tipo de conocimientos, pero en realidad, pues yo casi sería tan hippie como para decir, llévenlos a un cerro y que asumen árboles y que resten nubes y que cuenten pajaritos y cuéntenles las historias de su territorio, no nomás las de lugares que no se parecen en nada al nuestro, llenos de nieve, con tradiciones de arbolitos que no tienen nada que ver con este territorio y el nacimiento del Mesías, o sea, como contar otras cosas que sean más cercanas a nosotros, porque en esa no identificarnos, lo que se ve principalmente afectado es nuestro amor propio. Y eso es algo que no entendemos. O sea, es muy grave el acto de desamor que implica que el sistema niegue tu existencia. No te tienen que decir que no, solo te tienen que decir, mira esto, Ujú. esto es lo que vas a consumir. Entonces, pues eso, ¿no?
una Navidad con una chimenea, es como, pues es la realidad de cuántas personas. A ver, en México también hace frío y de repente sí hay nieve en la parte norte, no digo que no existan mexicanos que convivan con chimeneas, pero al final de cuentas sí sabemos de dónde viene pues todo el concepto, Ujú. ¿no? Entonces, pues por eso también creo que es importante que la educación sobre todo también se deseurocentre y, e incluya las otras realidades de este país, las de este planeta y otras cosas que sean más útiles como finanzas. Creo que ya Administración. están implícitas en algunas currículas y me da muchísimo gusto, la verdad. Ujú. Yo ahorita sería un así tiburón, así de haber tenido como más noción, ¿no? De decir, pues no me gasto todo en mi lonche y en mi dona y en mi pulparindo y no sé, cosas así, ¿no? Que pues uno desde chiquito no aprendió y, y que es bien importante. Y bien comer, alimentarse sano, actividad física, meditar. O sea, como que todas esas cosas me parecen claves A en ver, el desarrollo. te escucho y me dan muchas ganas de conocerte aún más, pero Gracias. em, tu material discográfico, eh, la gente puede tener acceso. Busquen en las plataformas Valentina González. Ujú, Tienes varios discos y me encantaría de verdad que fueran a escuchar lo que has hecho, ¿no? Pero te escucho y me dan ganas de conocer la otra parte que no tiene que ver específicamente con lo musical, por ejemplo. ujú. ¿Cómo llegaste a descubrir todo esto que me estás platicando? Esto de, o sea, esta parte, como dices, ¿no? Es como muy hippie el decir, llévenselo al cerro y que cuente vacas y que sepa de temperaturas, las nubes y la Ujú, lluvia y el ujú. clima o sea, y que sepan sembrar y que sepan, o Por sea, favor, sembrar huertos urbanos. pero ¿cómo llegaste a esto? Ujú, ¿Cuál fue ese choque? ¿Cuál fue ese punto de encuentro? ¿Cuál fue ese momento en donde, eh, aunque es muy complicado estar fuera del sistema, mm, pues tú descubriste que esto no es lo que al menos a ti te favorece? Y te lo pregunto así y vienen un montón de preguntas en mi mente, porque además hay un montón de damas que nos ven programa con programa y por eso he tratado de tener invitadas, porque también me gustaría que les hablen a ellas, a ellas que nos están viendo y que nos están escuchando y que ustedes saben quiénes son y que después de ver el programa me escriben y que les llamó la atención o les gustó tal parte de la entrevista. Pero qué bueno es escuchar y qué bueno, qué interesante es escuchar la voz de una mujer que se expresa así y que esto puede ayudarte a ti que estás viendo la perspectiva o desde la vida desde una perspectiva distinta. Por eso sí vayan y escuchen Valentina ujú. González, claro, y nos vas a ir platicando, porque además entiendo que eres una artista de la música. O sea, no eres una cantante, no. Para ti la música es un arte y has sabido poco a poco cómo desempeñarlo y así tal cual me lo imagino, ¿no? Hablas del barro, obviamente es la escultura, hablas de la pintura y es cómo poder llegar al producto final. Lleva todo un proceso y como te lo decía, no se trata nada más de llegar, ponerte frente al micrófono y cantar. Entiendes que la voz es tu instrumento y que eres un artista de la música, pero ¿cómo llegaste a entender esto? ¿Hubo un choque cultural? ¿Hubo a lo mejor una decepción del mismo sistema en el que estamos envueltos? Qué te hace pensar de esta manera? Pues todo es un continuum, ¿no? O sea, mi legado, más allá de vidas pasadas, el de esta encarnación, o sea, la familia, las decisiones que se tomaron antes de que yo naciera, ya marcaban un camino
y yo tengo muchísima gratitud por esas decisiones porque definitivamente avanzaron mi proceso de entender la realidad de una manera que genuinamente me haga sentido desde el ser auténtico que es mi alma sin este personaje, sin este cuerpo. Y eso me da muchísima alegría porque pues por algo yo creo que elegí nacer en este momento y en la familia en la que nací. Entonces les agradezco muchísimo. Y después pues no hay un momento, ¿no? No hay un momento específico. Hay muchísimos momentos, muchísimas personas detrás, muchísimas lecturas de cientos de cosas en todos los rubros habidos y por haber, desde física, química, astrología, astronomía, historia, em, etcétera, etcétera. Y ya un proceso muy consciente que definitivamente sí se sublima en la pandemia, donde yo ya decido, pues ahora sí como que quitarme el velo, ¿sabes? Y con toda la información acumulada por años, pues por fin realmente hizo sentido. Y bueno, pues eso sí ya son procesos pues de profundización, ¿no? De trabajo personal muy, muy profundos, incluso de medicinas sagradas y pues de muchas ganas de bien vivir y de dejar de sufrir y de concentrarme en mi existencia y no dejar que el mismo capitalismo me distraiga, ¿no? Me gustan las cosas lindas que para mí son bonitas, que me hacen feliz, dichosa, como dice la Marie Kondo, que sparks joy, que te despierta dicha, pero no me distraigo consumiendo. O sea, no soy alguien que está en Temu como viendo qué se va a comprar o viene un Black Friday o no lo hago y respeto para quien todo eso es importante. Para el sistema es muy importante, entonces pues obviamente nos van a seguir seduciendo desde ese lugar, pero sí llegué a un lugar de plenitud y de satisfacción muy profundo en el que cada cosa que tengo la elijo con muchísima conciencia, o sea, no consumo, no compro, ni meto nada en mi cuerpo que no haya pasado por un proceso de decisión genuina de si me va a aportar algo, ¿no? De si lo necesito en todo caso. Entonces, pues es un proceso que te digo, se articula desde muchas aristas para pues lograr esa como completitud donde pues también un poco la Matrix, ¿no? Empieza así como que a glitchear y ahí le vemos las costuras al sistema y decimos, ah, qué chistoso, ¿verdad? Como que todo es un poco un teatro y el juego es que nos lo creamos. Y despertar de ese sueño, que además pues cada tradición filosófico espiritual le llama de distintas maneras, pues es increíble cuando cae, ¿no? Como cuando despertamos, cuando decimos, ah, caramba, ya entendí cómo está este cotorreo. Y aún así, pues es el principio del yo solo sé que no sé nada, porque ahora estás en otro lugar donde hay que averiguar otro montonal de cosas y ahora sí el famoso agujero del conejo nomás se pone cada vez más complejo y ahí sí ya, pues hay que tener también mucho discernimiento para saber qué tan profundo nos vamos, cuánto tiempo le invertimos a ese rabbit hole que le llaman en inglés. Y qué de toda esa información realmente nos va a sumar. Por eso, por ejemplo, volviendo a lo de las vidas pasadas, pues sí es como de, ok, sí lo necesito ahorita, sí es porque cuando uno se va al mundo metafísico y sutil, pues también te puedes ir como hilo de media y de repente, pues no necesariamente hacerte un bien en ese momento si no estás del todo capacitado. Por eso también las medicinas sagradas
no son para todo mundo y eso es bien importante entenderlo. Hay que hacer una chamba muy importante que hoy en día está más em, pues difundida, que es la sombra. Y es de verdad aceptar con mucho amor y muchísima compasión todo aquello tóxico, innecesario, mezquino, violento que nos ha configurado y que vive en nosotros, como el racismo, como el elitismo, como la envidia, la pretensión, la aspiracionalidad, no hablarnos bonito, ser, ser duros con nosotros, exigirnos como si fuéramos el patrón y el empleado en una relación súper desprovista de amor y de respeto. Entonces, pero al final, pues si bien siempre digo, hay una responsabilidad individual, pero el sistema lo diseñó y llevan siglos configurándolo de esta manera, en algunos casos miles de años, pero más recientemente pues ya en el bloque famoso de los 500 años, porque ahí se inventó el gen del capitalismo. Que a final de cuentas, creo que este proceso lo que te lleva o a lo que te debe llevar es tener más tranquilidad con uno mismo y buscar la felicidad, ¿no? Claro, el agujero del conejo puede ser mucho más grande, pero ahora lo puedes confrontar o enfrentar desde una perspectiva personal distinta, con más tranquilidad, con buscar ser una persona feliz. Entonces, la, la batalla puede ser igual, pero la circunstancia de uno es distinta. Total. Respirar, meditar, así empezábamos, ¿no? Ujú. Si alguien que nos está viendo acá, chica o chico, nos está viendo y escuchando y le gustaría encontrar ese punto de equilibrio, digo, sé que no eres maestra, ni mucho menos, pero compártenos desde tu experiencia, a lo mejor 3, 4 o 5 puntos con los cuales comenzar Ujú, a encontrarse uno mismo. La ujú, respiración, esos comerciales famosísimos de cuenta hasta 10, digo, a ujú, final de cuentas sí tenían un porqué profundo, ¿no? Que es ujú, la respiración, justo. ujú, No es lo mismo tomar una decisión en un momento de exaltación ujú, que respirar 10 segundos, ujú, que entre oxígeno a tu cerebro y entonces tomar una decisión distinta. ujú. La meditación, Sí. ¿qué más pudieras recomendarle específicamente a las mujeres para poder comenzar a encontrarse? Porque ahorita que hablaba sobre violencia y hablaba sobre, pues pareciera no solamente que estás hablando de un sistema en el que todos, hombres y mujeres, estamos inmersos, sino a eso también aplica a veces para las relaciones, ¿no? Es lo que a Claro, veces uno acepta. claro, claro. La humillación, la violencia, es lo que a veces uno acepta con Total. tal de sentirse amados. Ujú, ujú. Y eso no es amor. Claro. Meditación, bueno, respiración, meditación, ¿qué más pudieras aconsejarle o recomendarle a quien nos está viendo para poder, pues, ir un poco hacia uno mismo? Claro, wow. Pues ser muy honestos con uno mismo, mm, cuidar o observar también con quiénes y de quiénes nos rodeamos, las relaciones tóxicas que no podamos modificar por circunstancias, pues ahora sí que hacer la chamba de uno para no dejarse, pues justamente como violentar, ¿no? Cuando es posible. Hacer la chamba uno porque no podemos esperar necesariamente que el otro lo haga. Entonces es la decisión consciente de ¿y cómo me afecta esto? Y entender que pues esto, esto que se ve afectado pues es una identidad creada a partir de todo un conglomerado de aspectos
que tienen que ver con estar vivos y el sistema, la sociedad en la que nos criamos, pero que realmente cuando te hacen o te dicen, pues solo es la proyección de la otra persona. Solo en casos de violencia física donde, pues, por ejemplo, ¿no? Un tutor con una persona muy menor, indefensa, por decirlo así, que de verdad no pueda poner límites, pues ya estamos hablando de una realidad totalmente diferente, ¿no? Y ahí sí, pues, solo enviar todo mi amor y toda mi compasión para quienes se encuentran en circunstancias así, que también, por ejemplo, pues en la pandemia pasó muchísimo y mujeres y hombres sufrieron mucha violencia. Y pues la verdad es que me encanta como la posibilidad de hablarle a las mujeres, pero en tanto los hombres son el primer frente del sistema, la verdadera mano del sistema, los que tienen que empezar a hacer la chamba más urgente, sí son los hombres. Las mujeres, por suerte, aún en nuestra marginación, hemos tenido más tiempo de conectar con nuestro corazón en general. Y tenemos el privilegio de ser portales de vida, portales de almas, literal. Menstruamos todos los meses, vivimos dolores físicos que ningún hombre se puede imaginar por más de 40 años, de verdad. Varones sin útero, tengan mucho respeto por las condiciones biológicas naturales que son parte del milagro de la vida. Somos lo más cercano a Dios. Entonces, es muy importante que tanto la mujer se reconozca como esa divinidad, capaz de nutrir con los propios senos a una vida que eventualmente podrá o no ser un adulto de bien, de amor. Pero los hombres de verdad sí tienen que entender que los primeros en ser víctimas del sistema son ustedes. Desde la falocracia hasta la competitividad, el constructo de la masculinidad, principalmente tóxica, particularmente desde la perspectiva capitalista, de sobreproductividad, de proveeduría, está muy cabrona. Y les abrazo con todo mi amor y con toda la gratitud de saber que aún en medio de ser los receptáculos de tanta violencia normalizadísima, muchos de ustedes todavía son capaces de recibirnos en un abrazo amoroso, de ser amigos solidarios, de cuidarnos, de protegernos, entendiendo que también su propia física o fisionomía es parte del diseño de la naturaleza misma y que sí, les agradecemos que esa fuerza y esas mayores dimensiones, obviamente no en todos los casos, pero sí en la convención biológica, la pongan al servicio también de cuidar a quienes portamos la posibilidad, que no la obligación, de traer a los siguientes seres humanos. Y que nuestra paz, nuestro amor propio, nuestro sistema nervioso regulado es clave en que ese huevo cigoto, eventual ser humano, se geste en las mejores de las circunstancias. Y que ahí empieza un camino de vida. Una mujer violentada en el embarazo, imagínate lo que el bebé está recibiendo. Y recordemos que vía la mitocondria, o sea, nosotros habitamos en el cuerpo de nuestras abuelas. O sea, yo como óvulo habitaba en el cuerpo de mi abuela. Quienes no lo sepan, esto es biología real. Y les invito a que lo revisen porque también evidentemente ahí se heredan muchos traumas. El trauma y la memoria celular es real, no, ahora sí que no es un invento, ¿no? Entonces, pues por eso sí creo bien importante que los chavos se den un espacio
bien amoroso y bien compasivo para darse cuenta que los primeros violentados son ustedes, que lo que se exige y se espera de ustedes es irreal y que nosotras hemos tenido la fortuna, incluso en la no posibilidad de hacer y ser, como no tener un espacio de trabajo o una serie de circunstancias, incluso de educación, ahora sí que hasta la de entrar a la pulquería a la que querías entrar y no te dejaban entrar por ser mujer. Hemos tenido que generar espacios de contención y las mujeres tenemos siglos de ventaja sobre ustedes en este sentido. Muy agradecidamente, porque no hay mal que por bien no venga. Aún en aquello que nos frustra y que no nos ha permitido desarrollar un montón de aspectos de todo lo que somos capaces de desarrollar, hemos estado quizá bordando en alguna sala o incluso las mujeres que han estado en contacto con el campo, porque obviamente no solo está la realidad de una mujer como llamémosle burguesa, por más que sea más menos, pues en su casa, ¿no? También eso puede leerse como un privilegio o como un encierro, ¿no? Dependiendo la realidad de cada quien. Pero pues las mujeres hemos tenido muchísima chance de trabajar en nosotras mismas. Entonces, pues nada más que se lo crean, que entiendan que somos algo extraordinario y que obviamente somos parte de una completitud, ¿no? Que se complementa con la energía masculina que habita en ambos, o sea, habita Ujú. en En cada hombre y uno de en mujer. nosotros también y en nosotros está buscar ese balance, pero, pero pues eso, o sea, a los hombres un abrazo enorme por todo lo que les toca y a las mujeres un poner los límites, darnos el lugar amoroso de la cosa increíble y maravillosa que somos, aparte de sensual y adorable. Y, y pues darnos cuenta que el sistema diseñó todas estas rencillas para que le compremos, ni siquiera para algo más. Una persona infeliz va a ser la que va a consumir lo que sea, o sea, desde una droga genuinamente nociva, alcohol en exceso, em, pornografía, un tema brutal que les atraviesa principalmente a los varones también, toda una concepción de la mujer, del cuerpo de la mujer, de las relaciones sexoafectivas a partir de un teatro, literal solo para extraer la semilla dadora de vida, y no lo digo por un rollo mojigato ni puritano, lo digo desde el amor más claro porque es obvio que el sistema lo diseñó así. Sartre, el famoso filósofo francés, Sartre para los cuates, decía, en cada eyaculación yo pierdo 6 valiosas obras, 6 valiosas obras en una eyaculación. Imagínate, en una sentada de sácate los Kleenex y ponte la laptop y cierra la puerta y todas las categorías, habidas y por haber. Puf, pues, ¿qué te digo? 6. Multiplícalo por varias, ¿no? Y es una pena, porque eso también le sirve al sistema. Que tú no seas el genio que puede ser. Ya el sistema educativo ya te disminuyó las posibilidades. Ya el judeocristianismo y otro cachito. Con todo respeto para quienes confían en este sistema de adoctrinamiento, con mucho amor, de verdad, tiene una agenda muy particular. Una cosa son las palabras de Jesús, otra cosa es un sistema y una organización religiosa como tal. Entonces, pues, eso también. Porque además existe el parásito energético número 1 de esta religión, que se llama culpa y pecado, operando como una herramienta de sumisión y de lo más importante que tiene que ver con esta religión, el miedo a Dios. El día que yo descubrí que en el budismo no existía ni la culpa ni el pecado, me quedé frita. Y si quieres hablar de uno de esos momentos así de se me desmanteló, Ujú. fue ese.
fue uno de los más importantes. Y lo sigo recordando así como de un documental sobre el Tíbet, no sé qué, yo estaba bien chica. Y me quedé, ¿qué? Es como, ¿qué? ¿Se puede? ¿Se vale? ¿Es posible? ¿Sabes? El segundo fue en su momento decidir que no quería tener hijos, ¿sabes? La primera mujer mayor en ese momento, que tendría más de 50 y tantos años, casada felicísimamente, que me dijo, no, pues no quisimos tener hijos. Y yo tenía 20 años, estaba viviendo en Estados Unidos estudiando estas formas varias de música que pues salían un poco de ciertas tradiciones más convencionales, eurocéntricas, académicas. Y fue como, ¿se vale? Así como, ¿puedo no tener hijos? Además, quiero que sepan, soy hija única. O sea, si alguien tenía que hacer abuela a mi madre, era yo. Y llegar a esa negociación tampoco fue fácil. O sea, sí fue como de a poquito, como, oye, ¿y si no se arma? ¿Qué onda? Así como, ¿me desheredas? ¿Te voy a caer mal? Y pasaban los años y, oye, y ya estoy más grandecita, ya crucé los 35, ¿qué onda? Y así, ahorita tengo 45. Y ya hasta por lógica de fertilidad, obviamente ya se ha ampliado muchísimo ese espectro, pero pues ya ni siquiera me arriesgaría, ¿no? Así si dijera yo, bueno, ahorita espérense, ¿no? Así. Siempre sí. Siempre sí, dijo mi instinto materno que siempre sí, pero no. Entonces, pues es como un genuino irte dando cuenta de las libertades que tienes, ¿no? Así como de las personas que te gustan, ¿no? Que una telenovela te ha enseñado que solo había una hegemonía física para resultarte atractiva y que tenías que perseguir a ese príncipe azul de los ojos azules y que te puede gustar quien sea, independientemente de su género, pero el alma que sea en el cuerpo que sea, pero desde esto que yo le llamo de colonialidad, cada quien le puede llamar como quiera, pero es de verdad quitarte todas las capas de programación que te hicieron creer que eso no era bonito, y una de las más nocivas y terribles se llama mejorar a la raza. Y eso es un concepto que nace en estas colonias, en estos países que han sido extraídos por el imperio europeo. Y pues es como yo me invento este parásito energético para que ahora habite en ti como fractal del sistema, y así el sistema ya no tiene que hacer nada. Ya no tienen que hacer campañas, ¿no? No es como que tengan que poner publicidad como de tome con medida, mejora la raza, ¿no? La gente ya lo hace solo, y entonces es como, pues yo necesito una chica blanquita y yo necesito un chico rubiecito, y vino el europeo de vacaciones de mochilazo a hacer lo que en muchos casos, honestamente y con todo respeto para los que vienen, pero la verdad, pues es una mentalidad y se llama turismo sexual, ¿no? O sea, también hay que llamarle las cosas por su nombre, y enormes cantidades de personas del llamado norte global, pues la misión es muy clara, ¿no? Y así como lo hacen en Tailandia y en Vietnam y en montonales de países precarizados por el mismo sistema eurocéntrico, pues también, ¿no? Y luego pues la muchacha, ay, es que conocí un francés. Y como dice mi mamá, el chiste así de las que nomás se casaron por la nacionalidad. ¿Y qué hace? No, pues nada, es francés. O sea, como, ¿qué tienes que hacer? Pues nada. Ya ganaste la lotería de este sistema totalmente amañado, de este videojuego que ya está ganado. Tú no puedes ganar en un juego en el que ya ganaron 500 años atrás los que ya ganaron, ¿sabes? Por eso el echaleganismo, mi gente, es la falacia más grande de todo el sistema capitalista. O sea, a ver, uno le puede echar un chingo de ganas, pero si no tienes las fichitas adecuadas, te va a costar todo o literal toda la vida. Entonces, hackear el sistema también requiere de mucha creatividad. Y como dice la máxima frase del antirracismo, no se puede desmantelar la casa del amo con las herramientas del amo. Entonces, no podemos querer
desmantelar un sistema de la misma manera que ese sistema nos desmanteló a nosotros. Y lo digo con mucho respeto también para el feminismo. Quien quiera rayar paredes está en su total y absoluto derecho. Ahora sí que Dios, la fuente universal, la conciencia, nos dio esa cosa llamada libre albedrío. Y para algo sirve. Pero si me preguntan, pues no tiene mucho caso reproducir las mismas acciones. Es como busquemos otras, más creativas, más amorosas, más llenas de ternura. Ahora sí que sé el cambio que quieres ver en el otro, ¿no? En el mundo. Entonces, pues, insisto, para nada estoy diciendo, yo sé que la rabia es la rabia, no he sido víctima de una violación, bendito Dios. Entonces no puedo saber lo que muchísimas mujeres experimentan y que esté normalizado, ¿no? Me parece terrible. Pero, entonces, bueno, la rabia es un sentimiento legítimo, como todos, pero también la posibilidad de decidir qué hacemos con esa rabia. Y pues en ello también, pues el arte, la creatividad, en lo que sea, y sembrar, así, de verdad. O sea, la sustentabilidad y la sostenibilidad y la armonía con la naturaleza es lo que viene en la temporada, porque así como se está poniendo todo entre el sistema económico, de verdad, quienes puedan, ya hay hasta huertitos verticales, hay muchos, muchos sistemas para por lo menos crecer 2, 3 cositas que dices, oye, pues son los tomatitos de un mes, ¿sabes? O son mi súper, así, las 2, 3 verduritas, las especias, las, no sé, el cilantro, ¿sabes? Entonces, pues bien recomendado también eso como un medio de buscar también nuestra propia liberación del sistema, quienes puedan paneles solares ya. Obviamente hay cosas que pues sí, no son para cualquier bolsillo y también me queda claro, pero pues hasta buscar en la comunidad, ¿no? Dices, pues mi vecino tiene más lana que yo y si compartimos y si le late y que nos alimente las dos casas, no sé, estrategizar, pero desde un principio que es el principio de la humanidad, que es la tribalidad, que es la comunidad. El individualismo es otra herramienta del mismo sistema para quitarnos toda la red de apoyo. Y entonces ahí pues sí, ráscate con tus propias uñas, ¿sabes? Como puedas. Y en ello pues lo más dramático de esa individualidad, la soledad del alma. Porque a mí me encanta estar sola, me encanta. Me encanta, o sea, como estar conmigo es de mis deportes favoritos. Pero la soledad del alma es horrible y es tristísima. Y pues por eso hay mucha gente que pues también decide colgar los tenis antes porque ya no tiene sentido. Y bueno, bien simpático, pues lo hacen y son un alma otra vez y les dicen por ahí, ¿qué onda? ¿Quieres reencarnar? Así que no, zafo. Órale, ¡Zafo! ya otra vez. No quiero seguir pagando impuestos ya, por favor. Eso sí es un suplicio, ¿no? Como dicen los gringos, death and taxes, ¿no? O sea, es como que lo único seguro, ¿no? La muerte y los impuestos. Oye, Valentina, ¿qué te hace feliz? Ay, pues estar viva. Ya, porque ya hablamos de un montón de Profundamente. cosas. Todo esto, a final de cuentas, es una filosofía de vida y se aplaude porque eh, es ir contracorriente. A final de cuentas, es ir contracorriente. Y a veces no tenemos ni el valor, ni la resistencia, ni las ganas siquiera de hacerlo. Claro. Entonces, a final de cuentas, esto es una filosofía de vida. Y antes de que pase más tiempo, permíteme tu mano, por favor. Tu mano, esta mano, ¿sí? Así. Gracias. Gracias por las palabras, no solamente que le dedicaste a las chicas que nos ven, sino también a los hombres que puedan ver esto y que justamente se sientan apapachados porque de repente las exigencias son muchas y, y eso, ojo, claro que se puede, pero a veces también se vale decir que no, porque son exigencias que el mundo
o que la sociedad o que la gente te pone. Gracias por eso y Gracias. mi admiración, mi respeto y mi cariño para ti, por tus decisiones, por tus palabras, por lo que piensas. Gracias, Muchas gracias a ti, de muchas verdad. Y gracias. pues también un abrazo a tu corazoncito de varón en este capitalismo tardío que está cabrón. O sea, Sí. de verdad, maximum respect, porque, híjoles, yo no sé qué haría. O sea, yo hasta digo, o sea, imagínate rasurarme. O sea, como que me corto. O sea, como que, ouch, hasta eso, así que digo, todos los aspectos de la masculinidad tienen de repente como muchos matices que pues, por algo estoy segura, elegí encarnar en mujer y no sé si siempre he sido mujer por las cosas que investigo y leo sobre las almas. Muchas veces sí, un alma sí elige ya como un género y es más común que suceda de esa manera. Yo creo que yo sí, con todo y que tengo bien clara mi masculinidad también y mi testosterona, pero la verdad sí creo que hay ciertos aspectos de la feminidad que sí sé que hasta como eso de la rasurada. Así que digo: "Ay, no, no podría acercarme una navaja", así que, qué Mira, fuerte! yo encontré un montón de valor en las cosas que dijiste porque a final de cuentas es cierto y es correcto que dentro de la naturaleza del hombre está la cuestión de proveer. Es un ejemplo, ¿no? Proveer. El hombre desde el inicio de los tiempos ha sido un proveedor. Pero eso, perdón, sí es como un mito bastante debunked en muchas, pues, ya cada vez más estudios, Sí, sí, desde sí. el neandertales hasta entonces digo, Pero la creo cuestión que el física, la cuestión, o sea, el ujú, hombre está hecho para proteger, para... Eso es lo que se cree, eso es lo que se... ujú, ¿No? Pero el mundo te lo hace creer, ujú, pero el mundo también te cierra las puertas. Hay un montón de hombres que no tienen trabajo ujú, y que gracias a eso también no se pierde la masculinidad, sino el hombre se siente incapaz, insuficiente, excluido. y son de las cosas que el hombre, por su misma masculinidad, no se atreve a hablar. Claro. Y por eso lo agradezco, porque es como poner el reflector allá, Ujú, a todos estos que no tienen esa oportunidad. Y cuando el hombre no tiene esta oportunidad o esta capacidad, esta parte de proteger, de cuidar, de querer, de amar a la mujer es mucho menos, es total. mucho menor y a final de cuentas es una cadenita. Créeme que para mí es un Mm, obsequio al alma, al corazón. De repente la comunicación se dio básicamente de la nada. Mm, no nos conocíamos, no conocíamos ninguno del otro de esta manera y para mí ha sido un gusto que estés acá. eh, es un regalito, es un apapacho, como lo decíamos mm, hace rato, y es un placer poder conocerte, poder gracias. compartir y, y pues estar al pendiente pues, de tu trabajo. Como te lo dije, hay muchas cosas que deben de saber de Valentina, porque es una artista de la música, porque su instrumento de trabajo principal es la voz, así como para los otros, los artesanos es la mano, las manos para ti es la voz. Haces música, tienes discos grabados, haces música para cine, tocas instrumentos que no son los convencionales, digamos, reconoces y eso me gusta muchísimo cómo tu voz es tal cual tu instrumento y seguramente no es ese instrumento solo para ti que conecta tu alma o tu ser eh, y tu cuerpo, sino que es el instrumento también para llegar a otras personas y la neta eso está bien valioso y como les decía, hay un montón de cosas que hablar de la cuestión profesional de Valentina, pero me ha encantado llevar esta plática por este rumbo porque, digo, no sé en qué tantos espacios has podido platicar de esta manera, pero al menos acá estoy muy agradecido
por permitirnos conocer esa parte de Valentina, por escucharte y bueno, las cosas que ya dijiste y que te permitiste regalarle a la audiencia que nos ven, vale la pena. Muchas, muchas gracias. Pues igual gracias a ti por recibirlo, por abrir el espacio y el corazón para recibir mis palabras y pues así como a ti se lo digo a todos, somos espejos y ahora sí que podemos ver lo que en el otro, lo que está en nosotros mismos. Difícilmente podemos ver algo que no esté ahí y pues me emociona mucho también poder hacer esta conexión contigo. Pues veo así como tu corazón, tu alma, Qué súper chido. hermosos, tu energía y agradezco mucho tu existencia. Es muy valiosa, eres muy Chido. valioso. Y Gracias. pues todos, todos, absolutamente todos, aún en el día que nos sentimos más pachuchis, de verdad somos dioses encarnados, em, somos transformadores de materia, somos alquimistas de emociones, de dolor, del dolor propio, del linaje y de la humanidad, en un momento además particularmente convulso. Nunca es que haya estado muy tranquilo este planeta, pero ahorita sí está así como medio más descontroladillo de lo normal. Entonces, pues todo eso nos hace ser súper valiosos y entender que esa importancia sí hace la diferencia. Y salir a la calle con una sonrisa y saludar a la persona que está barriendo la calle, a la persona que nos trae un alimento, a las personas con las que compartimos el espacio en la casa, cualquier interacción digital, y los pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los otros hacen toda la diferencia y eso sí lo podemos controlar. Que haya una guerra en un lugar o que haya personas que lo estén pasando muy, muy mal, eso no lo podemos controlar de manera directa, pero todo lo demás sí, y eso reconforta muchísimo y le da mucho sentido a el bienestar, porque de otra manera nos podríamos todos tirar a sufrir. Y como dice de algún modo el budismo y corrientes similares, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es opcional. Entonces, pues obviamente perder a alguien querido o tener un accidente físico, obviamente nos va a generar dolor, pero sufrirlo cual víctimas es una decisión totalmente personal en la que sí tenemos influencia directa. Y ahí está el libre albedrío. Ese es el regalo que nos dio Dios, la divinidad, la fuente, como cada quien decida nombrarle, la diosa. Poder elegir y poder ser unos artistas de la vida, porque en realidad eso somos, todos, desde que nos levantamos. Si decidimos lavarnos los dientes o no, si decidimos poner una canción y bailarla en lo que tendemos la cama, lo que nos ponemos, ¿no? También como vernos un poquito como una pieza de arte y pues ponerla bonita y comprarle cositas lindas. Ahora sí que decoramos el arbolito de Navidad, pues también hay que decorar este avatar tan precioso que nos tocó, que es una maquinota increíble y nos permite experimentar cosas maravillosas, desde comer cosas deliciosas, ser abrazados, hacer el amor, cuidar, crear con las manitas, ver, escuchar, sentir. Y bueno, obviamente personas que por justamente las decisiones kármicas de su encarnación les tocó tener diferentes características, ¿no? En tanto a su visión o su escucha o su habla, pero pues en general quienes nacimos enteros también como agradecerlo mucho, darnos cuenta que ese ya fue como en sí mismo un regalo y no por esto quiero decir que alguien no haya nacido entero, ¿no? No se malentienda, simplemente saber que no tienes algo que gestionar, ¿no? Vía un aparato de audición o cosas así, ¿no? Como ya decir, qué maravilla, ¿no? O sea, no le tuve que meter mucho más al cyborg, aunque como dicen,
desde que usamos los primeros lentes, ¿no? Así como nos convertimos un poco en cyborg porque estamos mejorando lo que la vida nos dio y para quienes dependemos de los lentes para ver, pues lo sabemos, que es así como que un upgrade al robotcito este biológico que somos. Entonces está interesante esa parte. Y pues solo decir que quienes quieran seguirme en redes estaré compartiendo también un nuevo proyecto que tiene todo que ver con la respiración. Estoy trabajando con un colega llamado Jofra, que está también en estos caminos del bienestar. Y la respiración, pues es el aliento, es lo que anima al cuerpo, es lo primero que hacemos cuando venimos a este lado de la realidad fuera del vientre materno y a través de la respiración se pueden resolver muchísimas cosas que yo estoy también ahora descubriendo a través de este proyecto. Vamos a empezar ahora en diciembre y pues les invito ahora en Guadalajara, pero eventualmente queremos viajar con el proyecto y pues ahora sí que donde seamos necesarios, donde hagamos falta, ahí sé que nos llevará el universo de la mejor manera para poner al servicio pues todas estas herramientas. Yo también trabajo con un instrumento de cuarzo que pues ayuda a balancear, a trabajar desde la memoria celular, todos los cuerpos, ¿no? El físico, el sutil, el áurico. Entonces pues también estoy como con esa nueva vía, por eso digo como que en su momento la voz era el instrumento que me acompañaba desde una perspectiva, llamémosle capitalista, dentro de la industria musical y lo he disfrutado muchísimo. Me han tocado esas cosas increíbles y he estado en MTV, he estado así como en cosas así como que la médula de esa industria musical, pero pues en mi camino descubrí que quería ponerme al servicio de otra manera y ahora lo estoy haciendo, tanto dando como terapias individuales o colectivas con este instrumento y ahora de la mano de este maestro de la respiración y de muchas otras cosas como terapeuta y psicólogo, que es Jofra. Así que, pues, también encantada de sumarles a su vida, a su bienestar, y, pues, también mis canciones y todo lo que está en línea desde, pues, la electrónica de Nopal Beat, que, pues, ahora, pues, todavía, sigue Susi 4 de esos tiempos, ¿no? Donde yo tengo 2 participaciones en 2 de estos discos primeros de este antes dueto. Ujú. Mm. Y luego, pues, otras cosas que están ahí, pero al final, como que si escuchas toda mi discografía y toda mi música, encuentras muchas partes de mí, muchas partes que incluso tuvieron que ver con las cosas que se hablaron hoy, y que también para mí ha sido muy lindo darme cuenta cómo, pues, el universo a través de mí ha estado también comunicando estas nociones plasmadas en mis canciones y que pues yo al final pues soy un instrumento que canaliza toda la data que está ahí como todos y pues desde hace muchos años encuentras pistas de esto que ahora soy y me emociona mucho como poder también hilar eso, no en balde mi último álbum completo se llama El hilo rojo del destino y me encanta esta idea de cómo pues todo está interconectado, todos somos interresponsables de todos y pues como dicen, como un aleteo de mariposa aquí afecta hasta la última estrella del cosmos, ¿no? Así que pues asumir de la manera más amorosa y con mayor gratitud saber que somos tan poderosos y que aún sintiéndonos a veces tan indefensos, tan frustrados, el solo hecho de poder elegir lo que pensamos. Todavía si eres más privilegiado, elegir hasta lo que vas a comer es ya un regalo maravilloso, maravilloso y que de verdad a veces parece que no tiene mucho sentido esta existencia, pero es justamente ese el sentido, ¿no? Como encontrárselo. Ese es el famoso libre albedrío. O sea, ahí es donde está nuestra, nuestra capacidad de elegir la realidad como la queramos ir creando para nuestro mayor beneficio y el de todo lo que está vivo, que es todo, porque hasta este micrófono Ujú. tiene partículas, moléculas y están vibrando. Así que hay vida en todo. Así es. Oye, Valentina, ¿comida favorita? Uy, toda, así, no sé, o sea, pues obvio mil cosas de la mexicana. Pero
esencialmente todo. Y Pero pues uno me que encanta. no te resistas, una a la que no te resistas. Ay, pues es que todo me gusta muchísimo. Me encantan los quesos, me encanta el sushi. em, sí. O sea, como la comida japonesa en general, la comida de la India. Otras vidas, otras vidas. Sí, sí, sí. Oye, Pero todo lo que ¿bailas? está rico. ¿Bailas una cumbia? ¿Bailas? ¿Sí Sí, te gusta fíjate que la bailar? cumbia no es el género en el que me siento más expandida. Prefiero la salsa. Ah, qué Ahí chido. sí, ahí sí, ahí sí como que sí se Y me conectan. ay, qué Y chido. el perreo en general, en todas sus ¿En formas y serio? manifestaciones, 100%. Oye, hablando de salsa, ¿de la que pica o de la que no pica? Ay, me encanta. Bueno, pues la salsa Valentina, así como me dices, pero que la muy picante, así, el que me quería hacer el alburcillo. No, pues sí, sí me gusta que pique, no a un nivel en el que ya quizá Pero sí, moquee de sí, más y pierde pero el sí estilo, gusta y la porque antes salsita muerta que picante. sencilla. Sí, no, me encanta, me encanta. Y justo viviendo en países que no consumen picante fue donde desarrollé la tolerancia y la verdadera fascinación y entender por qué es Qué necesario chido. para nosotros. O sea, como si es parte de nuestra constitución, así como somos eh, seres de maíz, pues también somos seres de chile, la verdad. Y es bien importante en toda nuestra cosmovisión desde mucho antes que nos enseñaran a hablar español. ¿Cerveza o tequila? Híjoles, la verdad, casi que ninguna de las 2. Ya ahorita ya cerveza industrial no tomo, más que así, muy excepcionalmente. Algunas veces cerveza industrial, digo, artesanal, y de las artesanales, las que prefiero son las de trigo, como las que más disfruto en este momento. Y de tequila prefiero mezcal, sí. La Okey. verdad, ahí sí me pueden quitar puntos menos de tapatíes, pero Y sí. y por último, déjanos una recomendación musical, obviamente de tu repertorio. Una Okey. rola, es que debe de ser difícil con la que más te identifiques o no sé, debe de ser una elección muy difícil, Sí. pero sí para que la banda que nos está viendo en este momento, terminando inmediatamente la entrevista, se vaya a escucharte una canción, una recomendación musical de Valentina Me González. voy a ver me voy a poner el pie yo sola, pero es que la que quiero que escuchen es una que todavía no sale, Okey, y se llama Incomodidad. pero ya casi sale. Es ya casi sale, sí. Bueno, Yo espero ya pronto, pero, de no ser así, mira, bueno, pues ya que vaya a salir, te interrumpo rápido, nos mandas un videíto, un reel o lo compartes por y supuesto. lo compartimos acá también para que lo vean, Muchísimas gracias. pero es algo de que la gente puede ir Sí, inmediatamente sí, no. terminando acá de escuchar. Ya pensé otras. Pero bueno, es que esa de verdad siento como que es necesaria en este momento, ¿no? Okey, No desde una perspectiva como de incomodidad. mi ego creativo, sino como necesaria para muchas personas. Y además es algo como distinto de todo lo que he hecho y me emociona muchísimo. Yo estaba viviendo en la India y la compuse al llegar el año pasado, el 2024, en enero. Entonces ya está casi a cumplir 2 años Ujú. entre que se produjo y que regresé y una serie de cosas y ya, estoy por sacarla, pero es algo que siento que está como muy a tono con estos tiempos. De las canciones que les recomiendo, desgraciadamente, por lo menos 2 son en inglés, con la limitante que pueda significar para algunos. Una es de mi primer disco, se llama Silent Colonialism, colonialismo silencioso. Está inspirado en un pequeño poema de Eduardo Galeano. Quiero decir como la idea, no el Ujú. texto es totalmente original mío, pero él tiene un poemita que se llama Colonialismo invisible y es brutal. Y Eduardo Galeano, bueno, es un escritor uruguayo, ya falleció y bueno, es un genio, muy importante para las letras en la lengua de Hispania. Y de ese mismo disco, One, que es esta canción que les contaba que donde está también escondido el track de La Valentina,
porque me parece que justo habla de esta unidad y como que es como mi canción más zen, por decirlo de alguna manera. También en español está Medusas, también de ese disco, y es como lo que yo llamo mi tributo a Caifanes. Ahí ya en la armonía verán. De hecho, originalmente sí iba a grabar Markovich, pero ahí justo no coincidimos. Ambos estábamos en España, cada uno por razones diferentes, y justo ahí él tuvo que regresar a México y ya me dijo así que no va a poder, pero te dejo a esta persona y es otro amigo que tenía todas el sonido que quería y pues el talento para como interpretar a alguien como Markovich. Muy bien. Esas creo que serían. Y pues Free, que bueno, se llaman Free en inglés, pero en realidad es como Te quiero libre. Esa también está en ese disco. Es que la verdad que en ese disco como que exploré muchas de las cosas que ahora como la hermosa espiral de la vida Qué estoy chido. encarnando ahora. Entonces, por eso tienen como como están más cercanas de algunas cosas que puedo decir o pensar hoy. Pero también del Hilo Rojo del Destino, pues Aprendiz, que me encanta, también está en español y es también una canción muy poderosa. Y de las más recientes, una que se llama Gas, también me encanta. Y esa es otra vez, también ahí sí volví, esta es reciente como lanzamiento y volví a lo que hacía en ese primer disco del 2007, donde uso la voz como principal instrumento y prácticamente todo lo que escuchan es mi voz. Wow. Literal, solo un sonido es un tapping en un micrófono y el resto es solo voz. Entonces, esas serían como las sugerencias ahorita, así como inmediatas. Y tengo una charla TED súper valiosa que se llama La voz humana, el viaje a la semilla en TEDx Guadalajara y es también, pues, eh, comparto mucho de lo que pude haber dicho ahorita, también como de encontrar una voz propia, ¿no? Como músico. Y al final hago una performance en vivo con pues, las tecnologías que he usado por muchos años, que son el looping, ¿no? Los pedales que reproducen, en simultáneo lo que estás grabando y con efectos, y es una performance muy poderosa, muy cruda, muy desnuda y muy hermosa que acompaña el fin de esta, charla TED. Va, excelente. Valentina González en todas las redes Sí, sociales. González, las 2 con Z. Ujú. Instagram, en Facebook, TikTok, Spotify. En TikTok no estoy, en TikTok no tengo, pero todas las demás sí. Como Valentina, digamos, la ubicación como tal es Valentina Ujú. GLEZR. No muy práctico, pero pues ese es como encontré al final. Y de todos modos, mi página web, que si es Valentina o valentinagonzalez.com.mx, ambos dominios, los redirige a las plataformas también Va, que necesiten explorar. excelente. Va a decir la gente que ya me gustó tomarte la mano, pero gracias. Gracias Muchísimas por todo. gracias a Gracias ti, por de estar acá. verdad. Un Gracias por tu placer. compañía. Gracias Hombre. por tus palabras. Gracias por compartir con nosotros. Gracias a Muchísimas ti. gracias, Un Valentina. placer y gracias a todos por su tiempo valioso de escucha y atención y pues abrir el corazón con algunas de las cosas que dije. Para alguien, si alguna fue incómoda o no coincide o no resuena, pues haga caso omiso. Al final todas las verdades son válidas y como dicen, todos los Claro. caminos llevan a Roma y recordemos que Roma es amor al revés. Entonces, tu verdad es igual de valiosa que la mía. Muchísimas gracias. Y si usted sí tiene algo chido que decirle, vaya a sus redes sociales y mándele un mensajito y dígale, te escuché en tal entrevista. Gracias, gracias por eso que a ustedes les haya llegado. Por Mi favor. nombre es Jonathan Chávez, agradeciendo obviamente al Portal Radio, que es la casa de personalidades, a Salvador López en la producción, a todos ustedes por el favor de su atención. Recuerden, YouTube y Spotify todos los jueves, 8 de la noche. Mi nombre es Jonathan Chávez Pro en todas las redes sociales. Valentina, muchas No, gracias. gracias a ti, gracias a todos. Adiós. Chao.